Buenos días, hermanos y amigos. Nos da mucho gusto que estén oyéndonos y viendo estos devocionales que transmite la Asociación de Sinaloa los martes y los jueves. Agradecemos a Dios por el espacio y el tiempo que nos permite cada día en la mañana tener un encuentro con Jesús. Para esta ocasión quisiera invitarlos a inclinar sus cabezas de los lugares donde están para hacer una oración a nuestro Dios. Gracias te damos, nuestro Padre y nuestro Dios, porque sin duda, Señor, tú nos amas, eres misericordioso con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, al iniciar este devocional, queremos que tú estés con nosotros, que al reflexionar en tu palabra, Señor, podamos encontrarte, podamos, Señor, encontrarnos contigo principalmente, Señor, y aceptarte como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro único Redentor. Queremos que tú bendigas a cada familia, a cada persona que en este momento va a escuchar, Señor, este devocional. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El devocional de esta mañana lo vamos a basar en el Evangelio de San Juan, capítulo 18 y capítulo 19. También lo basaremos en el capítulo número 13 del libro Encuentros de Roberto Vanedas, titulado este capítulo Bajo las columnas. Hablaremos del encuentro que tuvo un hombre llamado Poncio Pilato con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar preguntando, ¿quién era Pilato? Pilato era procurador romano, administrador financiero, un representante del Imperio Romano. Era una autoridad, era político, gobernador de la provincia de Judea. También era conocido como el quinto prefecto de la provincia romana. El encuentro de Pilato con Jesús se trataba de tomar una decisión prudente. El problema no era averiguar quién tenía razón. Eso ya lo sabía Pilato. Que el condenado a muerte era inocente, estaba claro para Pilato también. Dejarlo libre resultaba peligroso, porque él tenía mucha presión de los judíos. Así que Pilato no podía seguir postergando la toma de una decisión muy importante en su vida. El Evangelio de Juan sitúa este encuentro que vamos a reflexionar en esta mañana, y quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 13. En este versículo, la Biblia nos dice claramente que el lugar donde se realizó este encuentro es llamado el enlosado. Era un patio mayor donde había unas columnas, y por eso el título de este libro, de este capítulo, es Bajo las columnas. Ahí se encuentra Pilato con nuestro Señor Jesucristo. Buscando información acerca de este patio, muestran imágenes de que era un lugar amplio, y el enlosado eran grandes pedazos de concreto, de piedra, y ahí se encontró Jesús con este hombre. Fue en este lugar donde Pilato se encontró con Jesús. Fue en este lugar donde Pilato pudo haber cambiado el rumbo de su vida. Ahora quiero invitarles a que vayamos al mismo libro, San Juan capítulo 18, y vamos a darle lectura del versículo 33 al 38. Versículo 33 de San Juan capítulo 18, dice este texto bíblico: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Versículo 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, hermanos, Jesús le respondió a Pilato: ¿dices esto por iniciativa propia o porque te están presionando? Versículo 35 del capítulo 18 de San Juan. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En el versículo 36, Jesús le responde a Pilato y le dice que su reino no es de este mundo. Si fuera su reino de este mundo, Jesús con sus soldados lo defenderían. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he vencido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Aquellos hombres acusaban a Jesús de abrir los ojos del pueblo a la falsedad de sus líderes religiosos, de sus directores espirituales. Y también lo acusaban de predicar una vivencia de la fe más fraterna y más auténtica. Jesús quería que este hombre conociera la verdad, que los conociera a él, que dejara de profesar la fe que debe fingir por su cargo, la fe en el culto al imperio y al emperador. Y muchas ocasiones nos ocurre algo parecido cuando tenemos alguna función, algún cargo en la iglesia o en algún trabajo. Muchas veces profesamos una fe que es falsa, no es verdadera. A veces solamente fingimos el cargo, fingimos una fe a un culto que no es el verdadero. Así como Pilato tenía una fe falsa, tenía una fe y un culto al imperio y al emperador. También encontramos en este relato un gran contraste entre el representante del imperio romano y el representante del imperio celestial. Y el contraste es el siguiente. De Pilato encontramos encarnada la autoridad que abusa de su poder. En Pilato encontramos el interés propio. En Pilato encontramos la violencia, porque más adelante en el relato él tomó la decisión de que nuestro Señor Jesús fuese llevado y fuese golpeado. En Pilato encontramos la razón de la fuerza por encima de la fuerza de la razón. En Pilato encontramos que le interesaba más la opinión pública que la de un solo individuo. Y el contraste es nuestro Señor Jesús. En Él encontramos y Él encarna el destino de los mártires, víctimas de su autenticidad, desde Abel hasta el último que dé su vida por Jesús. En Jesús encontramos y encarna
al pensador más profundo e influyente que jamás tendría el imperio. Así, Pilato cometió el error más grande de su vida: no prestar oído a Jesús. No supo elegir. ¿Qué hizo Pilato finalmente? Lo que han hecho en su caso los Pilatos de todos los tiempos: acusar por consideraciones coyunturales e intentar conservar el puesto. Sacrifican la justicia, defienden sus funciones y ceden a la voluntad de otros. Hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan, quiero leerles de este libro, Encuentros, que vivir es elegir. Pero lamentablemente nuestras elecciones no resultan siempre de nuestras convicciones, sino de nuestras circunstancias, de nuestra valentía o nuestra debilidad. A menudo ni siquiera tenemos clara conciencia de los verdaderos motivos por los que finalmente actuamos o dejamos de hacerlo. La vida es elección, es elegir. Pero como dice este texto de este libro, lamentablemente nuestras elecciones a veces no resultan de nuestras convicciones, resultan del miedo que nos provoca, de lo débil que a veces somos, de las circunstancias y de muchas otras presiones que tenemos por otras personas. Si Pilato hubiese actuado con integridad y cumplido con su deber, habría absuelto a Jesús. Pero al prostituir su autoridad, se incluyó en la lista de los verdugos de la historia. Oportunistas de poder, rapaces o irresponsables, a quienes los profetas bíblicos califican como monstruos. Sanedrines que al oponerse a la justicia, Dios considera como enemigos, sobre todo cuando tienen osadía de pretender actuar en su nombre. Dios nos llama la atención cuando nosotros tenemos alguna función, algún cargo. Dios quiere que lo hagamos todo para su honra y para su gloria, que no mostremos una fe falsa, que no mostremos apariencia, que no nos dejemos actuar de otra manera, sino es solamente para la voluntad y la gracia de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Pilato se hubiese mantenido fiel a sus convicciones y hubiese tomado una decisión valiente? Desgraciadamente, la verdad espiritual capaz de transformar su vida fue tratada por él como por tantos otros antes y después. Despreciadas, ridiculizada, acallada, negociada, eliminada y sepultada. Muchas veces la verdad que es Jesús, la callamos, la negociamos, la eliminamos, la sepultamos. Jesús dijo en San Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desde aquel encuentro bajo las columnas, el proceso de Jesús continúa. Y todos nos preguntaremos alguna vez en la vida, como Pilato, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Hoy nos encontramos con Jesús. ¿Qué le dirás? Así como Pilato tuvo una gran oportunidad al encontrarse con Jesús de cambiar su vida, de ser transformado, de tomar la mejor decisión para su vida, Dios en esta mañana también nos hace esa invitación y ese llamado. Jesús está con nosotros y Él nos dice, ¿qué harás conmigo? ¿Qué harás conmigo? ¿Harás lo mismo que Pilato? Por las presiones,
por otras cosas me vas a abandonar. Hoy nos encontramos con Jesús. ¿Qué le dirás? Ojalá, hermanos, que cuando nos encontremos con Jesús cada mañana podamos tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es seguirle, aceptarle. Porque entonces Dios ha prometido que nos irá bien. Que Dios le bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a orar para finalizar. Nuevamente, Señor, clamamos a ti y te agradecemos porque eres un Dios que en todo momento, Señor, nos encuentras. Y, Señor, cuando nos encontremos contigo, que no perdamos la oportunidad como lo hizo Poncio Pilato, sino, Señor, te aceptemos, entendamos las preguntas, las respuestas que tú nos haces y podamos, Señor, entregar nuestra vida a ti. Que cada día nuestros lugares te busquemos, Señor, abramos tu santo libro, podamos encontrarte ahí y, Señor, poder caminar contigo en todo momento. Queremos una bendición para cada persona, para cada hermano, amigo, Señor, que ha escuchado en esta mañana tu palabra y que, Señor, pueda actuar no bajo presión, sino con esa convicción de que tú eres la verdad, el camino y la vida. Lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.